Hola mis amados hermanos en Cristo Jesús, buenos días. El Señor les bendiga una vez más, siempre, permanentemente. Les habla su pastor y amigo Wilson Becerra Manrique esta mañana para poder abordar un devocional que espero en el nombre del Señor Jesucristo que sea de gran bendición y que pues lógicamente tenga la connotación de que la palabra del Señor una vez más toque nuestras vidas y nos bendiga como debe suceder. Es un placer, es un privilegio poder estar con todos ustedes en esta mañana y le he pedido al Espíritu Santo de Dios que nos permita deleitarnos en el poder de su palabra, el que podemos estar completamente seguros de que sabemos que Él siempre lo hace y su palabra. Lo más bonito de la palabra del Señor es que la palabra de Dios, sin que usted y yo nos demos cuenta, ella es precisamente, dice la palabra, que ella es como una porra que destruye fortalezas. Ella es como una espada que atraviesa completamente nuestro espíritu, lo separa con el alma. Y qué hermosa condición, porque nosotros somos un espíritu con alma que vive en un cuerpo. Y qué hermoso es también saber de que la palabra del Señor es la que nos transforma, es la que junto con el obrar del Espíritu Santo nosotros podemos entonces encontrar de que con ella usted y yo somos limpios de toda inmundicia, limpios de toda maldad. Ella es la que nos limpia, ella es la lámpara, ella es la que ilumina nuestro caminar diario. Ella es la que hace que usted y yo realmente andemos en gran bendición delante del Señor. Entonces, qué hermoso es poder considerar la palabra de Dios. Bien, vamos a orar y la bendición de nosotros es poder decirle al Padre que estamos dispuestos, que estamos listos, y mientras tanto sé que otros hermanos también se van a conectar. Padre, te damos gracias y te bendecimos en esta preciosa mañana que tú nos das de gran bendición. Señor Jehová Dios, queremos presentarnos ante ti como lo hacemos siempre, cada día de nuestra vida y en cada ocasión, Señor, que siempre estará todas las oportunidades que tú tienes para nosotros en nuestra vida, nos darán la opción de hacerlo, Señor, contigo o sin ti, pero nosotros hemos decidido como hijos tuyos siempre andar de la mano tuya y siempre andar, Señor, caminando en tus caminos, caminando en las veredas tuyas, caminando en la verdad, caminando, Señor, por medio de la verdad bíblica, ese manual de vida tan hermoso que tú nos has dejado y que se llama la Biblia. Señor, permítenos siempre ser instruidos por las normas, por los principios, por las leyes, por todo aquello, Señor, que contiene la palabra, las promesas, Señor, que nos enseñan, que nos fortalecen, que nos dan, Señor, la bendición de poder nosotros ser educados en el poder de tu palabra para cumplirla, para obedecerla, no solamente para oírla, sino también para obedecerla, guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra, Señor. Es lo que queremos hacer y que tú seas quien nos bendigas permanentemente, porque sabemos de que entonces de esta manera nosotros seremos grandemente bendecidos, Señor. Y es una gran bendición, Señor, poder hoy estar dedicando un día más, Señor, y buscándote a ti, buscando tu rostro, buscando la presencia tuya, para que sea, Señor, de gran bendición para nuestras vidas y que podamos nosotros definir muchas cosas con referencia a todo lo que aquí acontece y a todo lo que nosotros podemos llegar a vivir. Papito Dios, sea este el momento, Señor Jesucristo, de poder decirte que con tu Santo Espíritu nos ministres, que con tu Santo Espíritu hoy, Señor, esta enseñanza deje realmente para nosotros una lección de vida, la cual que podamos, Señor, de inmediato colocarla a funcionar en nuestra existencia y saber, Señor, de que contigo grandes cosas podemos hacer. Derribaremos muros, Señor,
Contigo, Señor, ganaremos todo, siempre, todas las batallas. Tú nunca has perdido una ni nunca la vas a perder. Contigo, Señor, seremos más que vencedores. Contigo, Señor, andaremos de tu mano. Contigo escucharemos tu voz que nos dice todos los días, yo te ayudo. Contigo, Señor Jesucristo, podemos estar nosotros confiados de que todas las cosas, aquellas, Señor, que parecen que son imposibles, se nos van a dar siempre, Papito Dios, porque contigo no hay equivocación de nada. Señor, hemos sido llamados a la grey tuya, al rebaño tuyo, es para que disfrutemos la vida Zoe, la vida del Espíritu, la vida y vida en abundancia, Señor. Pero no se refiere a que tengamos, sino se refiere primero a que seamos. Y Padre, gracias te damos porque es ahí donde vemos, Señor, de que el Espíritu Santo, tu Santo Espíritu nos llena de bendición y de gran acogida en nuestra vida. Gracias, mi Rey, gracias, Santo Señor Jesús. En tu santo nombre, Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén, amén. Qué pena, estoy solo un momento. No había pasado esto, pero es que estoy solo en este momento. Mi amada esposa está en una cita médica. Y pues bueno, acaba de llegar mi hermano Jorge que está ayudándome hoy aquí con algunas reparaciones. Gracias por estar conectados, gracias por seguirnos, gracias por bendecir nuestra vida al ver nosotros de que realmente ustedes están creyendo que hay un mensaje de vida para nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de algo muy significativo. Es una doctrina, mis amados hermanos, que muchas veces nosotros no la entendemos. Y quiero hablar claramente de lo que significa la justificación y la santificación. Vamos a comenzar por hablar derechito acerca de la justificación. Y no importa si no alcanzamos a hablar de la santificación porque tenemos mucho tiempo para poder en otro devocional hacer el complemento ideal. Pero yo espero de que podamos marchar en el nombre del Señor Jesucristo hasta donde Dios nos lo permita. Bien, mis amados, la justificación se refiere, y quiero de una vez dar como una definición, la justificación tuya y mía se refiere a nuestra justicia, que es declarada ante Dios, la cual es posible gracias a que el Señor Jesucristo murió y resucitó murió en una cruz y resucitó al tercer día. O sea, nuestra justificación es posible gracias a la muerte y resurrección de Cristo por nosotros. ¿Y quién la declara? La declara Dios. Voy a colocarlo en términos más entendibles. Esto es como cuando se da un veredicto al reo, al que está siendo juzgado. Entonces se da un veredicto y todos los veredictos finales el juez llega y golpea la mesa y dice, este es el veredicto. Y entonces a partir de ese momento llega el juez y dice, el señor Wilson Becerra es declarado justo. A partir de ese momento, mi hermano, usted fue declarado justo y ya no hay nada que lo vaya a echar hacia atrás. Es más o menos eso lo que ha pasado en nuestra vida. Es algo maravilloso. La doctrina más distintiva, digo yo, de la fe evangélica es la justificación por la fe. Esto es algo maravilloso. No hay ninguna otra religión, de hecho, no hay ninguna otra religión en todo el mundo que tenga semejante enseñanza o que tenga esta doctrina. No solamente es una doctrina que nos distingue a nosotros, sino que viene a ser la única solución al problema más importante de la humanidad. Su propia justicia y la ruptura de su relación con el Creador. El problema número uno del mundo, hablando ya de todos los seres humanos, es de que un día nuestros padres, ¿se acuerdan ustedes la historia? Adán y Eva tuvieron una ruptura de relación, por decirlo así, se separaron de esa relación tan hermosa que Dios les había dado. Dios los colocó aquí, pero ellos pecaron, desobedecieron. Ese es el pecado, la desobediencia. No solo es una doctrina distintiva, como les digo, sino que es la solución
La justificación es la solución que tiene esta humanidad con la ruptura, con la separación de Dios. La justificación por la fe es el camino, voy a colocarlo también así, es el camino que Dios ha puesto para establecer de nuevo la paz entre Él, entre el Dios Todopoderoso y sus criaturas. Ojo que no dije sus hijos, sino sus criaturas. Es el corazón completamente del Evangelio, la buena noticia de la Biblia. Esa podría ser que es un evangelio completo de la Biblia, la justificación. A pesar de su importancia, muchos evangélicos, pero muchos, no son capaces de articular claramente en su mente esta doctrina. En esta predicación quiero dar como una breve y sencilla explicación de la justificación según lo que es el testimonio bíblico. La justificación según la Biblia, empecemos por definirla. La palabra justificar en el lenguaje cotidiano, voy a colocarlo con un ejemplo muy bonito para que usted lo entienda. En el lenguaje cotidiano nosotros usamos esta palabra de justificar o justificación muchas veces para hablar de cómo nosotros nos defendemos ante las acusaciones. Entonces viene alguien y nos dice algo y nosotros ¿qué salimos? Salimos a justificarnos, porque sabemos de que no es así, sabemos de que no es verdad. Cuando yo me justifico presentando evidencias y argumentos, excusas acerca de mi inocencia, cuando me justifico me declaro como justo, inocente. Así usamos esta palabra nosotros en el diario vivir, pero en la Biblia se usa de otra manera. Justificación en la Biblia significa otra cosa diferente. En nuestras versiones aparece la palabra justificar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento más que todo como traducción de una palabra griega. Si quiere escríbala. Justificar es la palabra griega que se llama dikaio, con K. Dikaio, que muchas veces hace referencia no a una declaración del ser humano, sino sobre sí mismo. O sea, no se refiere a una declaración del ser humano sobre sí mismo, sino a una declaración que hace el ser divino. Eso es lo que significa la palabra dikaio. Porque nosotros somos muy fáciles para disculparnos. Nosotros somos muy fáciles para justificarnos. A nosotros se nos acusa de algo. Voy a colocar algo muy sencillo. A usted llega y le dice, ¿pero por qué llegó tarde? Y de inmediato usted se justifica diciendo, no, es que lo que pasa es que usted no sabe, yo cogí el bus a tiempo, pero este bus se demoró mucho, se paró en diferentes paradas y entonces por eso es que yo no pude llegar temprano. Ahí te estás, ¿qué? Justificando según el mundo. Pero esta palabra dikaio, que significa justificar, lo que significa es de que alguien soberano, alguien que tiene el control sobre toda la humanidad, alguien que es Dios, habló por ti y te justificó. Esto es lo que significa. Esa es la gran diferencia. Cuando aquí en la tierra hablamos de justificar, es porque nosotros estamos diciendo o estamos testificando o estamos dando una declaración y estamos presentando disculpas por algo que se nos acusa. ¿Por qué llegaste tarde? Es que lo que pasa es de que usted no sabe, hubo un trancón, hubo un choque y entonces, hermano, me tocó por obligación que quedarme ahí. Usted no sabe cuánto nos demoramos ahí. Y se justificó según el mundo. Pero según Dios, esta palabra dikaio, justificar, significa claramente a una declaración divina. ¿En dónde está esto en la Biblia? Romanos 5, versículo 1. Y bendito sea el Dios Todopoderoso que inspiró el Espíritu Santo al apóstol Pablo para escribir esta descripción tan hermosa. Dice Romanos 5.1, dice lo siguiente, dice, por tanto, o sea, como una conclusión, Pablo está diciendo, por tanto, habiendo sido justificados, ¿por qué? Por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí queda aclarada de una vez la situación. Nosotros, dice,
que hemos sido justificados por la fe. ¿Y nosotros en quién depositamos nuestra fe? En aquel que murió por nosotros. Dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Entonces nosotros hemos sido justificados por la fe en Cristo. ¿Y qué es lo que alcanzamos con esta justificación? Lo primero que alcanzamos es que tenemos paz para con Dios. ¿Pero por medio de quién? Del Señor Jesucristo. En este texto y en otros más, el verbo se usa en una forma pasiva, mis hermanos. Cuando el texto dice justificados o habiendo sido justificados, significa que no nos justificamos a nosotros mismos. O sea, no es que nosotros estamos diciendo, porque yo he creído en el Señor Jesucristo, soy justo. Usted lo puede decir, pero si usted no tiene el testimonio del Espíritu Santo de que usted es un verdadero hijo de Dios, nacido de nuevo, no pasó nada. O sea, cuando el texto dice justificados y habiendo sido justificados, significa que no nos justificamos a nosotros mismos, sino que es Dios quien nos justifica. Cuando Dios justifica, Él declara que una persona es justa y ahí ese juicio, esa declaración ya nadie más la cambia. Esta declaración divina, mis amados hermanos, es un acto, voy a decirlo así, le busco como un acto forense, no se duda. Es una declaración que Dios emite como juez supremo de la humanidad. No se trata de un cambio o de un proceso dentro de una persona que recibe el veredicto. No es que ahora la persona diga, ay, bueno, sí, entonces yo voy a cambiar y como que quedó fue en responsabilidad del reo. No, fue el juez supremo el que se atrevió y el que llega y dice, yo lo declaro justo, justificados, pues por la fe. La palabra justificar se usa precisamente de esta manera legal, forense, o sea, algo establecido que no puede fallar en varios pasajes bíblicos. Vamos a ver algunos. Un ejemplo claro que de este uso se encuentra precisamente ahí en Romanos. Búsquelo usted si quiere. Romanos 8, versículos 33 y 34. Vea lo que dice. Esto es muy importante para nuestra vida. Dice, el apóstol Pablo pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Como si fuera un juicio, ¿no es cierto? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Tú y yo somos escogidos de Dios. Muchos son los llamados, pocos los elegidos. Así es de que usted y yo, por ser salvos, por ser hijos de Dios, entonces somos escogidos. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. De una vez coloca ese parámetro que no va a cambiar. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Y dice, sí, más aún, el que también resucitó. O sea, no solamente murió por nosotros, sino también resucitó. El que además, dice, está donde? A la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Todo eso es Jesucristo para nuestra vida. Usted debe considerarlo. Cristo Jesús es el que murió, es el que resucitó, pero también está a la diestra de Dios y la palabra del Señor dice que nos está preparando un lugar para usted y para mí y para toda nuestra familia. Bendito sea el Señor. Aquí se contempla a Dios como el juez supremo, como se lo estoy presentando hoy. El juez por encima de todo, el juez de jueces es el Señor Dios soberano. Y se contempla aquí en ese texto de Romanos 8, 33 y 34 como eso, como el Dios, el juez supremo. El apóstol Pablo menciona dos veredictos ahí que puede emitir él. Uno es condenar, porque un juez también puede condenar. La condena es claramente una declaración legal o culpa. Eso es lo que dice el diccionario. La condena es claramente una declaración legal de culpa sin tratarse de un proceso o cambio subjetivo a la persona condenada. O sea, después de que un juez la da, eso fue lo que fue. Cuando Dios condena, simplemente mira que la evidencia también y emite su veredicto culpable y merecedor del castigo correspondiente.
Paralelamente, cuando Dios justifica, emite una declaración legal sin requerir un proceso o cambio en la persona justificada. O sea, no se necesita, porque Él es el juez supremo, Él es el que va a emitir un juicio. Y ahí ya no importa si es que yo prometo comportarme bien, que es que sería lo de menos, que sería lo obvio que usted y yo hiciéramos. Por eso es que cuando alguno llega y me dice a mi pastor, tengo serios problemas, es que lo que pasa, yo siempre primero voy y le digo, mira, como dice el apóstol Pablo, examínate a ti mismo, porque si tú estás dudando de Dios, quiere decir de que entonces tú todavía no has recibido lo que el apóstol Pablo dice que recibimos del Espíritu Santo. Primero llega y nos coloca un sello, y usted y yo ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino le pertenecemos a Dios. Segundo, este sello no es que Él lo esté borrando y después vuelve y se lo coloque, de acuerdo a que si usted se comporta o no se comporta. Es que cuando Dios nos llama, cuando Dios nos elige, Él sabe, mi hermano, como juez supremo, Él emite un juicio y dice, tú estás declarado justo, y hasta ahí llegó. No quiere decir de que eso esté supeditado a que usted y yo no, de ahora en adelante sí me voy a comportar bien, no. Pero sí deberíamos de evaluar nuestra manera de comportarnos después. Cuando Dios justifica, simplemente mira la evidencia y emite su veredicto, justo y merecedor de los privilegios correspondientes. Así de sencillo. Y si Él dice que tú y yo somos justos, pues no hay nadie con otro poder por encima de Él que pueda llegar a decir lo contrario. A menos que realmente usted no haya nacido de nuevo. De modo que la justificación entonces se convierte, de acuerdo al juicio de Dios, de acuerdo a lo que Él declara justo, se convierte, la justificación es un acto legal, puntual y externa al ser humano. Eso no depende de nosotros. No se trata de un proceso de transformación interior, en donde yo primero tenga que ir de acuerdo a como muchas veces lo hacen aquí en el mundo, ¿no? Primero tienes que cumplir 350 horas de servicio a la comunidad. No. Dios no nos está pidiendo ninguna otra cosa, sino que creamos en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y que lo confesemos a diario con nuestra boca. ¿Qué tanto sería decirle a Dios todos los días, Señor, yo hoy declaro una vez más con mi boca, con mi corazón, que te necesito, que yo dependo de ti, y que solamente quiero que tú seas aquel que hace que mi vida tome verdaderamente sentido y propósito? Eso sería lo de menos, eso sería lo que Dios está esperando que nosotros hagamos. Pero muchas veces somos rebeldes, somos necios, y por eso no queremos hacerlo. Entonces, mis amados, el apuro del ser humano rebelde es lo que puede llegar a manifestarse. ¿A quién justifica Dios? De entrada pensaríamos que Dios debe justificar a la gente buena, ¿cierto? Nosotros diríamos, no, es que Dios justifica a todos los que son buenos. Pues esto lo pensamos puesto que Dios es un juez omnisciente, Él lo conoce todo. Él sabrá quién es bueno y quién no lo es. Y siendo justo, suponemos que Dios debería justificar a las personas cuyo comportamiento es ejemplar e intachable. Y nosotros decimos, no, es que como esa persona de ahora en adelante se va a portar muy bien, va a ser una persona que va a ser intachable, Dios lo va a justificar. Pues no. Ustedes dirán, ¿cómo así que no? Sí. A ver, le digo, a las personas cuyo comportamiento es ejemplar e intachable, uno pensaría que fuera lo propio que se les justificara. Y uno estaría pensando que Dios los va a declarar justos en sí mismos. Y no. No obstante, la misma Biblia pinta un cuadro muy oscuro de la humanidad y su injusticia. Pablo, el apóstol Pablo,
En la misma carta a los romanos declara lo siguiente, si quiere búsquelo, Romanos 3, versículos del 10 al 12, vea lo que dice aquí Pablo, y esto hay que escucharlo, bajarlo al corazón y entenderlo. Dice, como está escrito, no hay justo, escuche bien, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, ¿qué pasó? Todos se han desviado, todos se han extraviado. A una se hicieron como inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y a mí me gusta mucho este texto y se lo voy a explicar por qué me gusta. Porque mi hermano me une a mí a la condición de ser un hombre falible. ¿Usted se imagina que encontráramos aquí a alguien realmente en todo el mundo? No encontramos en ninguna parte del mundo a alguien que pueda llegar y decir, yo no peco, yo no soy culpable de nada. ¿Usted lo ha encontrado? No. El ser humano es pecador por naturaleza. Desde que la primera pareja pecó, a partir de ese momento usted y yo, como lo dice el rey David, nacemos en pecado. Según el apóstol Pablo, en el Antiguo Testamento, de lo que nosotros acabamos de leer, no hay gente buena en este mundo. No hay ni uno solo. Dice él, no hay ni siquiera uno quien haga lo bueno. Todos somos, dice él ahí claramente, todos somos injustos. Todos nos desviamos. Nos ofendemos los unos a los otros, y esto es una verdad, y ofendemos a Dios cometiendo ¿qué? Injusticias, muy a menudo, no solamente con hechos externos, sino también con actitudes nuestras y disposiciones internas, como son ¿qué? Le voy a explicar, el egoísmo. Ser uno egoísta, ególatra, es lo peor también del mundo. Igualmente como el orgullo. Ayer hablaba un poco el devocional precisamente de esto. El orgullo fue lo que hizo que Luzbel, que era una de las criaturas más hermosas de la creación de Dios, se volviera ¿qué? Satanás. Pero estamos hablando yo encuentro muchas disposiciones internas del ser humano. No solamente con hechos externos, sino también con actitudes y disposiciones nuestras que son internas. El egoísmo, el orgullo, el odio. Si es así, yo pregunto, y aquí surgiría una pregunta, ¿a quién puede justificar entonces Dios? Porque si no hay ser humano bueno en este mundo, si no siguiéramos leyendo el pasaje de aquí, podríamos nosotros concluir que ante un Dios perfectamente que es justo, Dios es justo, es el único justo, nadie podría llegar a ser justificado realmente, hermanos. Pero la Biblia nos sorprende, ahí más adelante en Romanos 4, versículo 5. Búsquelo. Dice así, pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, ¿a quién justifica? Al impío, su fe se le cuenta por justicia. Y es aquí cuando comenzamos a entender muchas cosas. Porque según la Biblia, Dios sí justifica a personas. A usted y a mí nos justificó. Pero no a personas buenas, sino a personas malas, personas impías. Por eso yo digo y siempre seguiré diciendo que la iglesia es como la sala de urgencias, la UCI de Dios aquí en la tierra. ¿Quién de nosotros no llegó a la iglesia necesitando precisamente del amor, del perdón y de que Dios lo levantara de su postración? ¿Quién? Porque si hay alguien que dice, no, yo soy justo, yo realmente no he pecado, pues hermano, yo siempre digo el mismo chiste, pero lo voy a seguir diciendo, que me lo presenten, yo me tomo una foto con él y nos vamos
todos para el cielo, porque la misma Biblia dice que no hay justo. Pero Dios sí justifica a las personas, pero no a las personas buenas, ¿sabes? Sino a las personas impías. Ahora, esto no quiere decir que ahora me voy a volver impío, me voy a volver malo para que Dios me justifique. No, no estoy diciendo eso. Personas que precisamente no merecen ser declaradas justas, mis amados, sino condenadas. Usted y yo no teníamos ningún otro escape. Usted y yo, por ser pecadores, dice la Biblia, nos apartamos de Dios y deberíamos de haber recibido una condena que ya existía en la palabra del Señor, que dice que todo el que pecare, ese mismo morirá. Así es de que cuando yo entiendo esto, yo veo que entonces que Dios justifique a las personas y sobre todo a las impías es una muy buena noticia. ¿Y cómo puede ser esto? ¿No está Dios quebrantando su propia justicia al justificar al impío? Uno preguntaría. Porque Proverbios 17:15 lo alcanza a decir. Dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Y uno podría preguntar, pero entonces, ¿será que Dios se está como contradiciendo acá? No. La justificación es la solución, la imputación que hace. Si Dios no hiciera nada más, sería injusto. ¿Qué es lo que Dios hace que su veredicto no sea injusto? Cuando Él nos declara a nosotros justos, ¿qué es lo que esto hace que Él no sea injusto? Pues tenemos una pista en el texto que hemos considerado en Romanos 5:1. ¿Se acuerda lo que leímos? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, pero es por medio de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Dice que por la justificación tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. La clave de la justificación es Jesucristo. Pablo amplía esta idea en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado. ¿Quién fue el que no conoció pecado? Jesucristo. Dice aquí, lo hizo pecado por nosotros. ¡Wow! El que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos, dice ahí, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es gracias, mis amados hermanos, y por eso nosotros somos deudores hoy en día de la sangre del Señor Jesucristo. Es gracias a Jesús que Dios justifica al impío. Y esto es así porque Jesús obedece y muere en el lugar de nosotros que somos los pecadores. Jesús era perfectamente justo. Si ha habido, digo yo, alguien en la historia que nunca mereció morir, ese fue Jesucristo. Esa fue la persona de Jesús. Jesús no había pecado. Al que no conoció pecado, está diciendo Pablo. No obstante, Dios lo trató como un pecador y de lo peor. Lo hizo pecado, de hecho. Lo hizo pecado por nosotros. Es decir, en el lugar de ser humano, lo hizo para que fuéramos hechos nosotros justicia de Dios en él. O sea, por causa de que él fue quien suplantó, no, fue el reemplazo nuestro. Usted y yo debíamos de haber estado allá en la cruz. Pero Él vino, dice, tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito a que muriera, en vez de que fuéramos nosotros, que muriera Él. Y ahora nosotros con tan solo creer en Él, y nosotros poder tener con seguridad en el corazón nuestro de que fue Dios, el Espíritu Santo, el que lo levantó entre los muertos, somos salvos. Así Dios puede justificar y satisfacer su justicia al mismo tiempo. Podemos resumirlo de esta manera, te lo voy a resumir de esta manera. Dios trata a Jesús como un impío. Dios trató a su Hijo como un impío. Cuando Cristo muere en la cruz lo trató igual, así como un impío. Y trata al impío, al que sí es impío, o sea, a usted y a mí, como Jesús se lo merece.
cuando le son otorgados, cuando Dios nos otorga a usted y a mí todas las bendiciones de la vida eterna. Este intercambio entre el creyente y Cristo que le estoy hablando se conoce como la imputación, o sea, Dios imputó todos nuestros pecados en el Señor Jesucristo. Por un lado, Dios atribuye la culpa de nuestro pecado a Cristo y Cristo sufre las consecuencias de ella en la cruz. Por otro lado, Dios confiere la justicia de Cristo a nosotros, o sea, Dios traslada la justicia que se merecía a Cristo, nos la traslada a nosotros y considera los méritos o los merecimientos de Cristo como si fueran nuestros. Dios realiza una transferencia, yo le llamo a eso una transferencia doble. Nuestro pecado se transfiere a Cristo y la justicia de Cristo se transfiere a nosotros. Qué ganancia tan grande, ¿no es cierto? De modo que Dios justifica a los impíos no con base a la justicia inherente en el impío. Porque, a ver, yo le pregunto, y esto es una realidad, ¿quién de nosotros cuando nos preguntan y nos dicen, cuénteme cómo ha sido su testimonio, quién de nosotros quiere comenzar diciendo, no, yo era una, como yo digo, yo era una porquería? ¿Quién de nosotros quiere comenzar diciendo lo malo, lo perversos, lo inmundos que nosotros éramos antes de conocer a Cristo? ¿Quién? Nadie. Nadie. Esto es una realidad. Dios confiere la justicia de Cristo a nosotros y considera los méritos de Cristo, los merecedores de Cristo, para que fuesen colocados en nosotros. De modo que Dios justifica, recuerde eso, Dios justifica a impíos no con base en ellos mismos, porque nadie quiere comenzar hablando de sus pecados, sino con base en la justicia de Cristo. Por eso yo siempre diré esto y se lo sigo diciendo, mi hermano. Cuando Dios lo mira a usted y me mira a mí, Él no está mirando a Wilson, ni está mirando a Pedro, a María, a José. No. Él está mirando cuánto de Cristo tiene Pedro, María y José. Cuánto de Cristo tiene Wilson. Eso es. Dios los justifica no por lo que ellos hacen, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Qué merece Jesús? La justificación. Una declaración de haber obedecido perfectamente. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Obedeció a su Padre perfectamente y como consecuencia todas las bendiciones celestiales, dice el apóstol Pablo, porque es digno de ellas. Por eso dice que nosotros somos bendecidos con toda bendición desde lo alto y que éstas se encuentran allá en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando usted y yo necesitamos bendiciones, es bueno que nos arrodillemos y vayamos a la presencia de Dios y le digamos, Señor, yo sé que no me merezco esto, pero creo en ti y sé que como impío que soy, como un hombre malo, una mujer mala que soy, tú me has justificado, me has hecho justo, me has hecho justa delante tuyo por Cristo Jesús. Y es ahí donde Dios entonces te va a escuchar. Un texto que podemos leer para esto, porque Jesús comparte este estatus y estas bendiciones con muchas personas. Hoy en día usted y yo estamos siendo, por parte del Señor Jesucristo, nos está compartiendo todas estas bendiciones. Pero vamos a leerlo, ¿con quién lo hizo? Dice en Romanos 4:1, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham? Aquí está hablando de Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¡Wow! Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Romanos 4 lo está descubriendo. Y dice el versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Creer. Lo que muchas veces, muchos evangélicos, muchos cristianos, como tú y como yo, no hacemos. Solamente lo decimos. Pero es que es muy fácil decir, no, yo creo en Cristo.
Pero cuando se trata de creer bajo prueba, bajo circunstancias, es ahí donde nos vamos a dar cuenta. Versículo 4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, al que trabaja, si usted trabaja, pues eso es apenas lógico que su salario no se le va a contar a usted como si fuera algo que alguien le está dando a usted por no hacer nada. No, a usted le están pagando un salario, a usted le van a pagar algo que usted está haciendo. Y el 5 dice, más al que no obra, o sea, al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Diferente es cuando yo, entonces, que no trabajo, si creo en aquel que justifica al impío, si yo creo en Dios, me está diciendo que Él fue el que me justificó a mí, esa fe, por haber creído en Él, me es contada por justicia. Porque fue lo que hizo Jesucristo. Como también David, dice el segundo personaje, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Yo pregunto, ¿David se merecía ser perdonado por Jesucristo, por Dios? No. Si vamos a presentar al rey David, ¡ay, no! Muchos de nosotros estamos como mejorcito que él, asesino, borracho, mujeriego, mentiroso. Ahí nomás podría uno entonces medir las cosas y decir, wow, esto es una realidad. Y el 7 dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Eso fue lo que el rey David dijo. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Por quién? Por Dios, es el único que puede. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Qué hermoso esto. Ahí más adelante, en el versículo 23 hasta el 25 dice, Romanos 4, 23 dice, y no solamente con respecto a él, o sea, a Abraham, se escribió que le fue contada la fe, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada, esto es a los que creemos en el que levantó a los muertos a Jesús, Señor nuestro. Por eso la palabra dice, tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, eso incluye al que vive en el mundo, para que todo aquel que cree y lo confiesa como Señor y Salvador a Jesucristo, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:12, también se lo voy a leer. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por eso es que usted y yo nacemos en pecado. Por eso es que usted y yo no nacemos santitos. Nos vemos muy bonitos y la gente cuando lo ve a uno recién nacidito y recién chiquitico, ¡ay, tan lindo, tan lindo, tan lindo! Pero ese tan lindo, tan lindo, tan lindo va a crecer. Va a desarrollar conciencia, y si no lo hace en un hogar cristiano en donde le enseñen el temor a Dios, pues sencillamente se va a volver igual que cualquier mundano de este mundo. La gente que vive en este mundo sin Cristo, sabe, pecan y pecan y pecan todos los días porque no tienen conciencia de lo que están haciendo. Esa es su naturaleza. Dice el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Ok, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea que desde que Adán pecó hasta Moisés, que se dio la ley, ¿cómo se juzgaba? Por medio de la muerte. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea que el que moría no tenía esperanza hasta que surgió la ley. Dice el 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces se necesitó, así como se necesitó de que por uno solo entrara el pecado, también se necesitó de que uno solo viniera y al morir en la cruz nos diera a nosotros libertad.
El 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, o sea, de Jesucristo, los muchos serán constituidos como justos. Se imputó el pecado de toda la humanidad, el pecado de todos nosotros, el pecado que hemos hecho, el pecado que estamos cometiendo hoy y el pecado que supuestamente podemos llegar a cometer cuando creemos en Cristo Jesús como Señor y Salvador, se imputa, se carga a la cuenta de ese sacrificio en la cruz que hizo el Señor Jesucristo. Y las bendiciones de Él, por haber sido un hombre que no conoció pecado, usted y yo las recibimos. ¿En qué? En la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, y ahora por eso tenemos vida eterna. Eso se llama justificación. El 21 lo dice, el 20, perdón. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Vino Cristo, Él es la gracia de Dios. El 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Otro texto más, 1 Corintios 1, versículo 30. Vea lo que dice tan bellamente aquí el apóstol Pablo. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios como. Dios ha sido hecho en nosotros como sabiduría, justificación, santificación, ¿y qué más? Y redención. 4 términos que debemos de aprender. Sabiduría, ¿de dónde viene? De la comunión que nosotros tengamos con la palabra del Señor, de leerla, de estudiarla. Justificación, la recibimos de parte de Dios. Él es el que nos declara como juez supremo, nos declaró justos. Santificación, Dios se compromete a que si nosotros entonces ahora, entendiendo esto, nos ponemos a trabajar hombro a hombro con Él, durante el periodo que nosotros estemos aquí como peregrinos, porque ya no somos nosotros de este mundo, entramos a ser parte del reino de Dios, entonces Él nos ayuda a que nosotros mismos nos estemos santificando. Por eso cada vez que nosotros descubrimos que seguimos como queriendo hacer lo mismo que hacíamos antes en cuanto a pecado, nos vamos a preocupar y vamos a decir, no, ya no. Y entonces nosotros vamos a estar diligentemente colaborando hombro a hombro con el Espíritu Santo, con el Señor, en que usted y yo nos santifiquemos, o sea, nos apartemos todos los días de este mundo y queramos ser solamente de Dios. Pero también dice que es redención. Redimir significa, voy a colocarlo así de esta manera, como cuando hay mucha gente que tiene la mala costumbre de que cuando le hace falta plata, entonces va y coge algo de valor y va y lo empeña. ¿Qué pasaría si ese artículo que empeñó con el tiempo no vaya precisamente de nuevo y pague lo que le prestaron por eso más los intereses? Pues sencillamente nunca podría volver a ser de la persona. Eso fue lo que pasó. En el comienzo Dios colocó a unos seres humanos que eran santos, que no tenían pecado. Vino el diablo y pecó, hizo pecar a Adán y a Eva. Usted y yo a partir de ese momento quedamos empeñados, por decirlo así, en este mundo, hasta que no vino alguien y pagó con su muerte, con su sangre, el Señor Jesucristo, lo que usted y yo debíamos. Él lo pagó todo. Él dijo, tetelestai, la obra está completa. La obra en Cristo fue completa. No quedó nada por ahí aparte, nada. Por eso es que no somos salvos ni por obras ni por méritos. Si usted quisiera hacer algo en esta vida para colaborar con la salvación suya, estaría equivocándose. Estaría diciendo, oiga, entonces le faltó algo al Señor Jesucristo. Y a Jesucristo no le faltó nada. Su sacrificio fue completo. Y el 31 dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Usted y yo nos debemos de gloriar, es en la redención tan grande que hemos recibido de parte de Dios. ¿No lo merecíamos? No, pero es que eso es la justificación. Filipenses 3, 7 y 8 y 9, leámoslo. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice él, por amor del cual lo he perdido, ¿cuánto? Todo. Entonces yo prefiero perder todo, lo que tenga en este mundo, y ganarme la vida eterna, ganarme su justificación. Y dice Pablo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y dice el último versículo, el 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. O sea, fíjense, no es porque nosotros nos consideremos que somos santos, es que yo no he hecho nada, es que yo no soy tan malo. No, eso no vale. Si usted no cree en el que murió por ti para justificarte, no pasa nada. Dice Pablo que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Esto es lo que necesitamos. La justicia que es de Dios por la fe. Bendito es el Señor. ¿Y cuál es el rol de la fe? Con esto termino. Dice, ahora bien, no todo el mundo goza de este privilegio, porque eso es lo otro bueno que entendamos. No todo el mundo va a ser salvo, va a ser justificado. ¿Quiénes son aquellos que Dios justifica? ¿Quiénes? Son los que creen, dice la palabra. Todos los textos que hemos leído nos indican eso. Que Dios a los que va a justificar son los que creen en Él, los que tienen fe. En Gálatas 2:16 dice, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Y ya lo advertía el apóstol Pablo en Gálatas 2:16. Ahora vea lo que sigue. La fe, y yo se lo explico, la fe es una actitud de receptividad, dependencia y confianza absoluta ¿en quién? En Dios. Dios no nos justifica por lo que hacemos. Vuelvo y lo digo, no por obras, no por méritos, por nuestros propios esfuerzos, no, o por nuestra obediencia. Por eso es que a mí me parece tenaz cuando me hablan de que no, que los hermanitos carmelitas, que es que ellos están ahí apartados del mundo, ellos no tienen... No, hermano, no es por nuestros propios esfuerzos, no es por nuestra obediencia, que son todas obras de la ley, sino por lo que Jesús hizo, entendámoslo. Nosotros nos volvemos obedientes después de que entendemos esto, que fue Jesucristo el que alcanzó la justificación tuya y mía delante de Dios, y entonces ahora Dios nos declara justos porque creemos en ese Salvador y Señor que se llama Jesucristo. La fe en Jesús y en su obra como suficiente para recibir la justificación de Dios. Es eso. ¿Qué papel tiene la fe exactamente entonces en la justificación? ¿Podría ser que la fe misma nos hace dignos de la justificación? No, porque la fe, por definición, y usted ya lo sabía, no es una obra. La fe no es una obra. Es precisamente la única actitud humana que le dice a Dios, yo no puedo, necesito que tú me salves. La fe. Cuando yo tengo fe en Jesucristo, aprendo a depender completamente de Él y todos los días le digo, Señor, yo soy una maraña de errores. Todavía soy un pecador. Ayúdame, Señor. Sin ti yo no puedo, necesito que tú me salves. La fe mira fuera de nosotros. Se concentra en su objetivo, dice la palabra del Señor, puesto los ojos en Jesús. Y lo abraza, confiando su destino en Él, en Jesucristo, y aferrándose a su capacidad de salvar. La fe en ese sentido es como la mano vacía del mendigo que recibe una limosna. ¿Usted cuándo ha visto un mendigo que recibe una limosna como mirando para otro lado? A menos que sea ciego. Pero cuando usted cuando da una limosna, cuando esa persona, ese mendigo está recibiendo la limosna, pone las manos. La fe en ese sentido es como la mano vacía del mendigo que recibe una limosna.
Extender la mano no le hace digno de recibir el donativo. No, 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 no. Sino que este se da puramente por la bondad del dador. La bondad quiere decir de que la persona que le está dando la ofrenda o la limosna decidió por sí mismo sacar y dárselo. Pero no hay ningún mérito en el mendigo. Por eso cuando nosotros damos, no demos porque es que la llaga que tenía tan grande ahí es que me hizo dar lástima. No, 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 usted nunca dé por lástima. No. Y compasión no es lástima. Misericordia no es lástima. Nosotros sabemos dar después ofrendas y limones. ¿Sabe por qué? Porque hemos entendido que también nosotros no nos merecíamos nada, pero que vino el Señor Dios Todopoderoso, juez justo de esta humanidad, y al ver que nosotros creímos en el Señor Jesucristo, nos ha declarado justos, y por eso usted y yo ahora estamos justificados, pues por la fe, y hemos hecho la paz con Dios. No es que tengamos paz con Dios, sino que hemos hecho la paz con Dios. Nos reconciliamos, la justificación. Al juez supremo declararnos justos, nos reconcilió con Él. ¿Por medio de quién? Del sacrificio hecho del Señor Jesucristo. Eso es lo que pasa. Y cuando nosotros entendemos esto, mi hermano, la clave para la vida cristiana es esta. Por la fe no se encuentra sola. La fe no se encuentra sola en la vida de una persona justificada. Una de las razones es que la justificación por la fe, bien entendida, nos capacita para ahora ser personas obedientes. Es contraintuitiva, digo yo, porque parece que la justificación sin obras debería dar lugar ¿a qué? A un libertinaje y decir ahora, así lo entiende mucha gente, entonces ahora me voy a dedicar a pecar. No, 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 no. La justificación por la fe es la clave para la vida cristiana porque le da al creyente el derecho legal de participar en las bendiciones celestiales, incluyendo la obra santificadora del Espíritu. ¿Sí ve cómo nos abre la puerta? La justificación nos abre la puerta a la santificación. La justificación por la fe es también el motor que impulsa la fidelidad de Dios porque garantiza ser aceptado por Él. Ya soy aceptado por Él. Lo cual libera al creyente para obedecerle radicalmente, incluso arriesgando su vida, confiando que Dios estará siempre con él y obrará todo para bien, como lo dice el texto. Finalmente, mi hermano, la justificación por la fe provee el patrón para la vida cristiana porque en ella Dios muestra su misericordia y generosidad, lo cual motiva asimismo al creyente, nos motiva a mostrar como misericordia y generosidad hacia los demás. Pero no porque tengamos lástima, sino porque ahora yo ya sé que eso mismo lo he recibido de Dios. Gloria a Dios por tan excelsa doctrina, ¿cierto? La justificación. La justificación, mis hermanos. Entonces, para terminar, es el acto de Dios mediante el cual Él, el juez justo y supremo, nos declara justos, nos declara perfectos solamente por la fe mediante la cual hemos sido unidos nosotros al Señor Jesucristo, quien es perfecto también y quien es justo. Así que la justificación es una posición legal ante Dios debido a una unión espiritual con Jesús. Solo por medio de la fe. No puedes ganarte esa posición ante Dios. Él te declara perfecto debido a tu unión con Cristo y eso sucede mediante la fe. Si es de que no piense que somos justificados por nosotros mismos y que he sido tan bueno, no, no, no. Aceptemos a Cristo como Señor y Salvador, reconciliémonos con Él y vayamos hoy a decirle: Padre, solamente dependo de ti y quiero seguir dependiendo de ti. Mis amados hermanos, muchas gracias por conectarse.
Creo haber abordado amplia y suficientemente para el entendimiento lo que es la justificación, una doctrina maravillosa, la cual entendemos entonces que el Dios justo y supremo, nuestro Padre celestial, el Señor Jehová Dios, nos ha declarado justos al nosotros declarar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Vamos a orar y terminamos aquí. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Te doy gracias por las personas que se han conectado. Te doy gracias, Señor Jesucristo, por todos aquellos que han podido, Señor, entender esta doctrina de la justificación. Que entendamos que es un acto soberano tuyo, el cual, Señor, no nos lo das por ningún mérito ni por ninguna obra o por algo que nosotros hayamos hecho, no es por nosotros mismos, sino tú nos lo das, nos otorgas, nos declaras justos, Señor. Nos das esa justificación porque nosotros hemos también decidido creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Es por la fe en Cristo que somos justificados y por eso también, Señor, hacemos y nos reconciliamos contigo. Gracias por esa reconciliación. Necesitamos depender solamente de ti y queremos depender solamente de ti. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, de que toda la iglesia Aposento Alto Gemil, Señor, sea bendecida con esta palabra, pero también todo aquel hermano, todo aquel amigo que también está viendo esta predicación y la va a ver más adelante, Señor, sea bendecida con ella. Permite, Padre eterno, que esta predicación penetre su corazón y que hoy determine hacer las paces también contigo, que hoy determine por la fe creer en el Señor Jesucristo, confesarlo como el Señor y Salvador de su vida, arrepentirse de sus pecados y así poder ser, Señor, lavado por tu sangre preciosa, lavado por tu palabra, y que tu Santo Espíritu lo guíe en lo que es la justificación y a comprender de que ahora es porque acepta a Cristo como Señor y Salvador, es justificado, y al tú declararlo justo, Señor, entonces Él tiene vida eterna. Padre, gracias, porque tenemos un Dios redentor precioso. Señor Jesucristo, bendigo a la iglesia, bendigo a todas las familias de la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemil y a todo aquel hermano y amigo que pueda llegar a ver este video, esta predicación. Bendícelo, penetra en él, entra en él y permítele, Señor, reconciliarte contigo. Gracias. En tu santo nombre, Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por su sintonía, por su conexión. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana y mañana en el estudio bíblico cuando seguiremos estudiando las características de la madurez cristiana. Bendiciones del Señor. Gracias por estar en sintonía.